no puedo ver luz a mi ser cuando siento caer, luz a lo más oscuro que hay en mí. Cristo, eres luz, eres mi luz. Buenos días una vez más. Qué privilegio que tenemos cada uno de nosotros de poder estar aquí, no para escuchar a una persona, sino para escuchar la palabra de Dios. Es Dios el que nos quiere hablar a cada uno de nosotros, a mí en primer lugar. Seguimos estudiando esta hermosa carta, la primera carta de Juan, una carta preciosa que podemos sacar muchas cosas. Y hoy nos toca ver unos simples 3 versículos nada más, pero que le podemos ver cosas muy importantes. Capaz que lo que veamos hoy puede ser sencillo o lo hemos escuchado,
pero muchas veces nos cuesta practicarlo. Y antes de ir a la primera carta de Juan, vamos a ir ahí a otro lugar muy cercano. Ese lugar es Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Y de ahí vamos a sacar el título de esta meditación. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. De este versículo vamos a sacar el título de mensaje. Y es el que nos tiene que estar como ese pajarito en la publicidad, carcomiendo durante la semana nuestra cabeza. Y el título es el modelo a seguir. El modelo a seguir. Dice, puesto los ojos en Jesús, porque Él es el modelo a seguir. Ahora sí vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 2. Vamos a leer, como dijimos, solamente 3 versículos. Y dice el versículo 2, el capítulo 2, versículo 3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y el versículo 6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Esa última frase tiene mucho que ver con Hebreos capítulo 12, versículo 2. Si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, si nosotros fijamos nuestra mirada en Él, vamos a andar como Él anduvo. Porque Él es el modelo a seguir de cada creyente, no los ancianos de la iglesia, no una persona en particular, no mi papá, no mi mamá, sino Jesucristo. Gloria a Dios si los hermanos, los papás, las mamás muestran a Jesucristo, porque podemos ver a Jesús a través de ellos, como Pablo lo decía. Pero nuestro modelo a seguir tiene que ser Jesucristo. Y me gusta allí cómo arranca esta porción de la palabra. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. La NBI, otra versión de la Biblia, dice, y lo toma como pregunta, y dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Y la misma pregunta se contesta en el mismo versículo. La segunda parte dice, si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, si obedecemos sus mandamientos. Ahora, me gusta esta palabra conocer, conocemos. En el original es ginosco. ¿Qué significa esto? Yo busqué un poco el significado, es tomar en conocimiento. Pero más allá es venir a saber, es reconocer. Eso es conocer. No es solamente algo intelectual. Juan le escribe porque en ese momento estaban los famosos griegos. El que le gusta estudiar un poco de historia, de filosofía y demás, vamos a estudiar a los griegos. ¿Y qué le gustaba a los griegos? Conocer más. Ellos les gustaban y se hacían preguntas para ir conociendo y demás.
Y Juan le frena un poquito y le dice, el conocer a Dios es más que algo intelectual. El conocer a Dios es más que saberse de memoria la Biblia. El conocer a Dios es guardar sus mandamientos. Ahora, ¿qué es guardar sus mandamientos? Es obedecer. Es hacer lo que conocemos. Esta palabra me encanta porque el conocer o el conocimiento aquí no solamente tiene que ver con lo intelectual, con el razonamiento, sino tiene que ver con la relación experimental. Es decir, cómo yo me relaciono con Dios, cómo Dios se quiere relacionar conmigo. Porque Dios es un Dios de relaciones y de relaciones personales. Por eso Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Él murió por todos. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, primero y principal, de aceptarlo como nuestro Salvador. Pero después tenemos la responsabilidad, cada uno de nosotros en lo individual, de caminar junto a Él. Ahora, pregunta que me la hacía y te la hago. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo es mi relación con Dios? Para pensarla, para reflexionarla un poquito. ¿Cómo es mi relación con Dios? Y si me pongo a mirar y me pongo a abrir la Biblia y veo los mandamientos de Él, hay formas de saberlo. Si yo guardo su palabra, si yo vivo como Él me pide, mi relación va a ser una relación fluida. Pero si no, dice la Biblia en los versículos siguientes, que no va a ser así. Ahora, me encanta porque Juan describe la obediencia de una manera triple aquí en estos versículos. Dice allí en el versículo 3 que lo hemos leído, si guardamos sus mandamientos. Y recién veíamos que este guardar tiene que ver con el conocer. Tiene una interrelación con esto. Y lo primero que nosotros, o lo primero que se ve en nuestra relación con Dios, es si guardamos sus mandamientos. Ahora, no perdamos Primera de Juan porque ahora vamos a volver, pero vamos a ir a Juan, vamos a escucharlo, vamos a seguir escuchando a Juan, qué nos tiene para decir, pero en otro lugar, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, el Evangelio de Juan, el último Evangelio, capítulo 15, versículo 14 y 15, dice así, Juan, o mejor dicho, son palabras de Jesús, escritas por Juan aquí. Y dice el versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Allí está Jesús, queriendo tener una nueva relación, una relación distinta con cada uno de nosotros, ya no como siervos, no como Él Señor y nosotros siervos, no como Él mi jefe y yo empleado, sino como amigo. Qué linda la relación de amigos, esa relación de amistad, porque es una relación distinta a todas. A la de servidumbre, a la propia familia. Muchas veces no le contamos cosas a nuestra familia, pero a nuestros amigos sí. Porque es una relación especial.
Y esa es la relación que Jesús quiere tener con cada uno de nosotros cada día. Él quiere ser nuestro amigo, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, sí, pero quiere ser nuestro amigo. Ahora, desear cada día guardar sus mandamientos tiene que ser el anhelo de nuestras vidas. No es algo que lo hago por obligación, no es algo porque la Biblia me lo dice, lo tengo que hacer, sino lo tengo que hacer por amor. Lo tengo que hacer disfrutando porque es para mi bien. El versículo 15 dice: ya no llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero lo he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Y un capítulo para atrás, allí en Juan, capítulo 14, versículo 15, habla de el por qué la tengo que hacer o el del cómo la tengo que hacer. Y dice el versículo 15: si amáis, guardad mi mandamiento. Si me amáis, guardar mi mandamiento. Como recién decíamos, no por obligación, no porque me lo inculcaron, no porque me lo están diciendo, sino por amor a mi Señor. Jesucristo, por amor, nos contó lo que el Padre quería para cada una de nuestras vidas. Jesucristo, por amor, murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Nosotros, por amor, tenemos que obedecerle, y así es la relación, o así comienza la relación de Jesús para con nosotros, de nosotros para con Él. Guardar sus mandamientos. Pero también hay volvemos a primera de Juan. Hay algo más que podemos sacar, y en el versículo 5, vamos a leer el 4 también. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuántas veces vemos a los creyentes? Y no con esa mirada de juzgar, porque no somos quienes para juzgar, pero sí como cuando vemos a otras personas podemos ver qué hay en sus corazones, o ver si obedecen o no obedecen al Señor. No hace falta que me digan soy cristiano o no soy cristiano, porque muchas veces con nuestros actos se pueden ver. Y aquí Juan está diciendo lo mismo con otras palabras. Dice: el que no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso. ¿Por qué? ¿Porque lo está diciendo? No, porque lo vemos. Ahora dice el versículo 5, y aquí vamos a sacar algo más que tenemos que guardar, que está relacionado con el versículo 3. Dice el versículo 5: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Ahí está de vuelta el concepto de relación, estamos en Él. No está hablando acá de salvación. Acá está hablando de relación, de comunión. Y qué lindo es esto, porque allí podemos ver que mi relación con Él se ve cuando yo guardo sus mandamientos. Pero mi relación con Él también se ve cuando guardo su palabra. Ahora alguno atento aquí me podrá decir: pará, Carlos, es lo mismo, mandamiento, palabra, es lo mismo. Está relacionado y tiene mucho que ver. Pero la palabra es todo esto. Los mandamientos son particulares, son cada uno. Y no me estoy refiriendo solamente a los 10 mandamientos, no. Me estoy refiriendo a lo que nos compete muchas veces nosotros: honrar a papá, honrar a mamá.
obedecer a mi jefe, honrar a mi jefe. Y así podemos seguir con muchos mandamientos particulares. Pero aquí está hablando de guardar su palabra, porque la palabra la palabra de Dios es todo lo completo de la revelación de Dios para con el hombre. Y los mandamientos son las partes de ese todo. Pero todo tiene que ver con todo. Ahora nosotros tenemos que guardar su palabra. Pregunta, otra pregunta más. Me gusta que nos hagamos preguntas, así las tratamos de analizar. ¿Qué es guardar su palabra? ¿Qué es guardar su palabra? Podemos encontrar dos concepciones de esta palabra guardar en la Biblia. Allí la palabra que tiene que ver con guardar en el original tiene que ver con vigilar. Tiene que ver con preservar. ¿Sabes? Hay algo que hacen el pueblo de Israel, los judíos, hasta el día de hoy. Ellos lo llevan a los hijos a un lugar y les repiten y les repiten y les repiten y les repiten el Torá, no la Biblia, el Torá, el Antiguo Testamento. Y se lo repiten y se lo repiten y se lo repiten y se lo hacen leer ya cuando el nene lee. ¿Por qué hacen esto? Porque ellos quieren preservar la palabra. Antes de que esté escrito el canon bíblico, la Biblia, como hoy la conocemos y la tenemos, no estaba la Biblia. ¿Cómo se hacía para preservar esto? Boca en boca, padre a hijo, hijos a nieto y así, de generación en generación. Se preservó, se vigiló con detenimiento. Eso es guardar la palabra. No es solamente escuchar un mensaje. Qué lindo es que podamos entender esto. Hechos, si mal no recuerdo, Hechos, capítulo 12, porque acá lo tengo mal escrito. Hechos capítulo 12, a ver si... Acá está. Hechos capítulo 12, versículo 5, ahí está la misma palabra que tiene que ver con guardar. Y dice, así que Pedro, acá cuando Pedro estaba encarcelado y estaba la iglesia orando por él. Y dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Acá está la misma palabra, guardar. ¿En dónde? Si ahí no está la palabra guardar. Custodiar. Es la misma palabrita en el original. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la Biblia, la palabra de Dios. Custodiarla. Cada uno de nosotros tenemos que vigilar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es vigilar la palabra de Dios? Es abrirla cada día en nuestra vida. Poder meditarla, poder estudiarla, poder comprenderla, para poder guardarla, para poder atesorarla, para poder después hacerla. O mejor dicho, obedecerla. Por eso recién dije que tiene dos concepciones esta palabra. Una es vigilar, una es preservar, es custodiar. Pero la otra tiene que ver con observar, con prestar atención a lo que hay aquí en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, y me incluyo, cuántas veces leemos la Biblia como si fuera un libro? Como leo Don Quijote, como leo, como me hicieron leer en la secundaria Oliver Twist. ¿Cuántas veces leo la Biblia de esa manera? Pero la Biblia es la palabra de Dios. Y Dios quiere que yo le preste atención a lo que hay aquí, que yo observe porque es Dios que me quiere hablar a mí.
Por eso el guardar no es solamente tener la Biblia, leerla de vez en cuando. Tengo que amarla. Tengo que custodiarla. Tengo que darle atención. Y es allí donde voy a estar guardando la palabra de Dios. Tengo que guardar su mandamiento, tengo que guardar su palabra. Y en el versículo 3, Juan me describe otra manera más de obediencia. La primera era guardar su mandamiento, la segunda guardar su palabra, y ahí viene la tercera. Y la tenemos en el versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y ahí está la palabra permanecer. Y esta palabra también me habla de relación. No vamos a ir por amor al tiempo, pero tómense el tiempo en la semana, léanse Juan 15, que me habla de Dios, de Jesús y de mí. De Dios como el labrador, de Jesús como ese tronco, ese árbol que el labrador trabaja, y como yo, ese pámpano, esa parte de ese árbol. Y ahí me habla de relación, me habla de permanencia, porque el creyente debe andar o tiene que tener a Jesús como un modelo a seguir. Cristo es un modelo que está presente, un modelo que es perfecto y un modelo que es permanente. Así es Jesucristo. Hebreo 13:8, no lo busquen, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo está presente. Jesucristo es perfecto. Y Jesucristo es permanente. Ahora, si Jesús es un modelo, como es que Él lo es, un modelo, ¿cuáles son las pautas que cada uno de nosotros tenemos o que debemos tener para dejar guiarnos y para poder andar como Él anduvo? ¿Cuáles son las pautas? Las encontramos ahí muy cercano, Primera de Pedro, y con este versículo terminamos. Así no se me duerme. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Allí tenemos a Jesús, allí tenemos al modelo supremo, allí tenemos al modelo a seguir, allí tenemos a Jesucristo. Y acá podemos ver 4 pisadas de Jesús, 4 huellas de Jesús que nosotros tenemos que seguir, que en nuestra vida tienen que estar. La primera es la pisada de la santidad. Dice la primera parte allí del versículo 22, el cual no hizo pecado. Allí me está hablando de santidad. Dice la Biblia: ser santos porque yo soy santo. Vos y yo tenemos la responsabilidad de vivir en santidad, de alejarnos del pecado, como veíamos y como escuchamos hace 15 días atrás, porque el domingo pasado tuvimos bautismo. Hace 15 días atrás Ángel nos hablaba, y un poco más atrás seguíamos hablando del mismo tema, del pecado, y de que tenemos que alejarnos del pecado.
En nuestra vida como creyente no tiene que estar el pecado. Vamos a pecar seguramente, sí, pero no tiene que estar en nuestro andar diario. No tiene que ser parte de nuestra vida. Tenemos que vivir en santidad. Segunda pisada la encontramos allí en el versículo 22, también la parte B, la segunda parte, dice: ni se halló engaño en su boca. ¿Y de qué me habla esto? De verdad. Lo primero, santidad. La segunda pisada, verdad. En nuestra vida tiene que vivir la verdad. Hace un ratito atrás en Primera de Juan hablábamos del que no guarda, ¿qué es? Un mentiroso. Hay mentira. Vos y yo tenemos que vivir en verdad. ¿Y dónde encontramos la verdad? En la palabra de Dios. Ni se halló engaño en su boca. La tercera pisada la encontramos en el versículo 23. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Y esto me habla de mansedumbre. Esto me habla de templanza. Qué maravilloso es cuando estudiaba y cuando veía allí cuando Jesús era momentos atrás de ser crucificado, era llevado y era escupido y se le reían en la cara, le ponían la corona de espinas. Nunca salió nada hacia esas personas, nada malo de su boca. A mí me hacen cualquier cosita y ya estoy queriendo atacar. Qué increíble, ¿no? Qué diferencia. Qué lindo es que cada uno de nosotros podamos vivir como Jesús, siguiendo sus pisadas, siendo mansos. Si me critican, si me dicen cosas, si hacen cosas que a mí no me agradan, responder como respondería Jesús, con mansedumbre. La última pisada la encontramos en la parte B del versículo 23. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y esto me habla de sumisión. Esto me habla de dependencia. Allí tenemos santidad, verdad, mansedumbre, sumisión. Dependencia. Cuando él padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa. ¿A quién? A Dios, al Padre, que sabe todas las cosas y que podía velar por él, guardar sus mandamientos, guardar su palabra, andar como él anduvo. Juan nos contaba que la obediencia se ve a través de estas cosas. Por eso podemos decir como conclusión que Cristo es lo que nos da la seguridad a cada uno de nosotros para poder vivir una vida que agrade a Dios, pero si hacemos su voluntad, si guardamos su palabra, si vivimos como Él vivió. Y sabes una cosa, no cabe la duda de que si hacemos esas cosas, los demás verán una vida abundante de Cristo en nosotros. Y nuestro modelo a seguir, o mejor dicho, nos vamos a ir pareciendo cada día más a nuestro modelo a seguir. Me gustaría terminar con una frase que dijo un hombre hace muchos años atrás. San Francisco de Asís, seguramente lo han escuchado nombrar. Se cuenta que él estaba con unas personas y le dice: bueno, ahora nos toca ir a predicar, así que vamos a ir a predicar. Y yo me anoté la frase y él les dice esto:
cuando ya estaban a punto de salir, ellos felices a ir a contar el mensaje de salvación. Y dice, vayan y anuncien en el Evangelio de Jesucristo. Y si es necesario, usen palabras. Si es necesario, usen palabras. ¿Cuántas veces nos volvemos locos por predicar y anunciar el mensaje y hablarle a las personas? Y qué bien que lo hacemos, ¿no? No estoy diciendo que no tenemos que hacerlo. Pero ¿cuántas veces nuestra vida no refleja lo que decimos? Y esas palabras que tan bien dichas la podemos hacer, y el mensaje de salvación que tan bien, punto a punto, lo podemos decir, con nuestra vida no lo respaldamos. Quiera el Señor que Jesús sea nuestro modelo a seguir. Quiera el Señor que podamos cada día fijar nuestra mirada en Jesús, en este modelo a seguir, y que podamos ser pequeños cristianos, pequeños Cristos, que cada día nos parezcamos más y más a Él, para que las personas puedan ver a Jesucristo en nuestra vida. Y si es necesario, que podamos usar palabras. Que el Señor bendiga su palabra. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.